Buenos días a todas, muchas gracias por acompañarnos esta mañana de reflexión de primer viernes. Este mes ya estamos en julio. Muy contentas de tenerlas a todas ustedes y enseguida le paso la palabra a la hermana Lilia. Gracias. Bueno, buenos días con todas, un gusto como siempre poder encontrarnos como familia, como amigas, como hermanas, ¿no? Como compañeras. Entonces vamos a empezar este primer viernes siguiendo la tónica de las veces anteriores, ¿ya? Vamos a empezar con un recordaris de lo que hemos estado mirando desde el mes de marzo, me parece que ha sido, ¿ya? Pasamos a la siguiente. Avanza, Ana María, avanza. Ahora, ya. Entonces, habíamos empezado estos encuentros con la idea de, con la idea de poder entender qué se entiende por espiritualidad, porque era el regalo, el don que el Señor le hizo a través de la iglesia a Magdalena Sofía, ¿no? Entonces, esto era lo importante, lo que nos distingue de las otras congregaciones, porque cada una tiene una espiritualidad diferente. O sea, el sello, la característica de la congregación. Vamos a ver, hemos visto también cómo esta espiritualidad es dinámica, que ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Replanteando cosas, en palabras más actuales que lo puedan entender toda la familia del Sagrado Corazón, ¿no? Cómo al ser dinámica esta espiritualidad, también se acopla a los grandes cambios de la Iglesia que arrancan con Vaticano II y que repercuten enormemente en la congregación, porque hubo una superiora general que fue la única mujer que entró al concilio, y claro, al escuchar tantas voces de tantos cambios, ella impulsó muchos cambios en la congregación. También habíamos visto cómo últimamente, hace 2 años, los obispos le habían pedido al Papa Francisco que retomar otra vez las conferencias episcopales que habían habido en Medellín, Puebla, etc. Y el Papa le sugirió más bien un cambio, que se convocara a una asamblea eclesial preparatoria al Sínodo Universal de Roma, que es el 2023, sobre la sinodalidad. Y habíamos conversado que la sinodalidad es caminar con, ponerse en el zapato del otro, integrar, ¿no? Eso, o sea, blancos, negros, chinos, de esta cultura, de la otra cultura, amazónica, no amazónica, de la sierra, de la costa, de la selva, en el caso nuestro, ¿no? Pero esto va a ser, ya ha habido una serie de preparaciones y el 2023 se va a consolidar esto en Roma, ¿no? Donde lo más importante de todo es que los laicos van a llevar sus propuestas de cambio, de mejora de la participación en las decisiones de la iglesia y qué sé yo. Esto es un cambio radical, porque recuerden ustedes que la iglesia siempre ha sido sumamente vertical. Entonces, una jerarquía que venía del papa, cardenales, obispos, sacerdotes, las monjas por ahí, y los laicos casi nada, ¿no? Entonces, ahora lo que se pretende es que la participación de los laicos sea enorme, enorme. Son también la mayoría, ¿no? Entonces, habíamos explicado el significado de la sinodalidad, el objetivo de esto, que es incluir, caminar con ancianos, jóvenes, viejos, enfermos, sanos, etcétera, etcétera, y buscando el bien común de la iglesia, ¿no? Y terminábamos viendo qué se espera de los exalumnos y exalumnas frente a esta convocatoria. Les invitaba a ver en sus parroquias, porque hay toda una organización en las parroquias para poder estudiar algunos temas específicos y dar propuestas y dar sugerencias, ¿no? Y yo les decía, no nos podemos lamentar y criticar si no hacemos propuestas. Y eso lo más seguro es a través de las parroquias. Bueno,
Eso ha sido, digamos, los temas a grandes rasgos durante estos meses de marzo ahora. Vamos a ver ahora un poco de historia, porque el tema de hoy es la educación, un medio para transmitir la espiritualidad, ¿no? Un medio, no es el único, pero es, para la congregación es muy fuerte. Entonces, acá recordamos, todas creo que sabemos de la formación especial que tuvo Sofía a través de su hermano, porque en aquella época la mujer no estudiaba nada, el hombre poco, la mujer nada. Entonces, el hermano, muy preparado, la hace estudiar cosas que en su época eran impensables y ahora también, ¿no? Si astronomía, si todo, ¿no? Todas las lenguas, francés, italiano, español, griego, latín, ya, o sea, la capacitó para ser una mujer fuera de la época, ¿no? Una casi extraterrestre para lo que era la cultura de aquel momento. Entonces, un sacerdote jesuita le hace ver, porque ella su vocación era para el Carmelo, que era la única forma en aquella época de seguir a Jesús, ¿no? De rezar, de pedir por las intenciones de la gente que acudía a ellos, etcétera, etcétera. Era contemplativa. Este sacerdote le hizo ver que el Carmelo no era su lugar, que Dios tenía predestinado para ella algo diferente, ¿no? Que la formación recibida de su hermano, pues, no era por algo, era por algo, y que tenía que hacer algo, sobre todo, por la formación de las mujeres post-Revolución Francesa, ¿no? Entonces, Sofía se adelanta su tiempo sobre el rol de la mujer en la sociedad y ve que es importantísimo darle formación seria, una fe sólida a las mujeres con el fin de que puedan influir en la sociedad de su época. En este momento, Sofía pues estaba recién empezando, ¿no? Era una jovencita. Y hace sus pininos también en la formación de estas niñitas, que seguramente empezaría preparando a primera comuniones y cosas por el estilo, catequesis, pero luego fue armando todo un plan de estudios que, es verdad, han sido modificados pues con el tiempo, ¿no? O sea, han habido ya después de ella varios procesos de planes de estudio para nuestras instituciones, nuestros colegios. Solamente para decirles que ya en el Perú son 146 años de la presencia de la congregación en el Perú, que ya pues celebramos, me acuerdo, los 100 años con mucho entusiasmo, ¿no? Entonces, esta fotografía de Sofía es simpática, pues, porque está con los niños vestiditos de su época y qué sé yo, ¿no? Entonces, y humildemente empezaron así, sencillamente, y la cosa se fue tomando cuerpo, porque Sofía era la que dirigía toda este plan de estudio que ella soñó que podía ser útil para la formación de estas chicas. ¿Seguimos? A ver, vamos a ver cuáles son los ejes, en dónde está cimentada la pedagogía educativa, porque ese es el tema de hoy, ¿no? La educación como un medio de transmitir nuestra espiritualidad. Entonces empezamos con la primera. A ver, para ella lo importante era, y que es hasta ahora, partir de la realidad para responder a ella. No vamos a responder al planeta Marte, no, vamos a responder en este caso nuestro, a los peruanos del hoy, ¿no? Sea de cualquier región del país, pero al hoy. Entonces, por eso es tan importante leer, escuchar, ¿no? Personas que nos hagan análisis de la realidad, que no solamente nos limitemos a la televisión, que ustedes bien saben cómo están sí, la línea que tienen, ya eso ya no voy a entrar en mayores detalles. Yo les recomendaría, que sí se los puedo pasar a través de delegadas, el comentario que hace, el análisis que hace Pilar Arroyo
una mujer laica, muy cristiana, ¿no? Que hace cada mes, cada cierto tiempo corto, sobre la realidad del Perú. Toca todos los temas con mucha serenidad, con mucha libertad, muy conocida a nivel de iglesia, etcétera. El Bartolo, el Instituto Bartolomé de las Casas, a través de ella, pues hace todo este tipo de cosas. Pero hay otras personas que hacen análisis y creo que nos puede servir para no quedarnos solamente con una mirada, ¿no? Puede ser mirada de un partido, puede ser lo que sea, de derecha, de izquierda, de centro, da lo mismo. Creo que tenemos que aprender a leer la realidad, pero así, de manera horizontal, mucho más grande. Perspectiva múltiple, Lilian, perspectiva Ya, múltiple. perfecto, ya. Entonces, creo que tenemos que ser críticas sobre la realidad. A veces lo que estamos viviendo ahorita en el Perú está el apasionamiento de extremos que tampoco ayudan mucho, tampoco ayudan mucho. Pasamos al segundo eje que para Magdalena Sofía era importantísimo y lo es todavía, sigue siendo para nosotros, una educación cimentada en una fe sólida. Las cosas han cambiado de la época, ustedes y yo hemos estudiado en el colegio, que más a veces eran memoria con el catecismo y qué sé yo, ¿no? Hoy día, los estudios antropológicos, bíblicos, teológicos, aportan a la iglesia una visión distinta. Entonces, creo que en lugar de quejarnos, que es lo que yo escucho a veces, a mí no me enseñaron así, a mí no me formaron así, a nivel espiritual, de religión, más bien entremos, que hay muchos talleres, desde de Gerardo Aste, el jesuita que ahora está presentando la historia de la iglesia, pero hay otros también, ¿no? Ha habido talleres lindos de un sacerdote mexicano que vive en Tierra Santa y que ha hecho varias peregrinaciones y va contando y va llevándonos a los lugares y explicándonos la verdad de la historia, porque la verdad que nos falta mucho. Entonces, todos los estudios exegéticos, teológicos de hoy, tenemos que tener el interés de formarnos. Así como ahora no se enseña la matemática como antes nosotros, ni ustedes ni yo, hemos estudiado conjuntos y cosas por el estilo, también en religión se han hecho descubrimientos por la lengua, ¿no? El arameo y el latín, para hacer unas mejores interpretaciones bíblicas, que eso es lo que nos importa a nosotros. Para Magdalena Sofía, esto es importante. Si nosotros, exalumnas, sentimos que la educación del colegio que hemos recibido ha sido buena, eso no nos podemos quedar con eso. Hoy día tenemos que profundizar, cambiar, actualizarnos. Pasamos a la siguiente. El tercer eje, privilegiar a la persona. Yo creo que esto ustedes y yo lo hemos sentido muy fuerte, que cada alumno es único, ¿no? Recuerden ustedes la palabra de Sofía, ¿no? Por una sola niña hubiera fundado la Sociedad del Sagrado Corazón, ¿no? Entonces, lo que quería Sofía eran mujeres que transformen la sociedad, contagiando el amor a Jesús, el amor al prójimo, que sea la figura del buen samaritano, ¿no? Que acoge, sea de donde sea, ¿no? Y también lo del Evangelio, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, ¿no? Entonces, eso, que cada persona es única, no somos como en otros colegios estatales que la llaman a uno por el número 321, ¿no? No, nosotros éramos Lillian Crosby y siempre ha sido así. No nos han cambiado, ni siquiera en la congregación. Fíjense, en otras congregaciones seguramente han escuchado ustedes Sor, no sé, de la Santísima Trinidad, Sor Encarnación, Sor, no, hermana de la no sé qué. Para nosotros nunca perdimos nuestra identidad, nuestro ADN,
Yo era Lilian Crowe y ustedes eran cada una Periquito de los Palotes, pero eso es muy interesante porque no era común, no era común. Entonces, y creo que es en esto en que sentimos el habernos sentido queridas, diferenciadas, somos únicas. Y eso lo hemos sentido, vivido, sí, y agradecido, diría yo. El seguimiento personal. ¿Recuerdan ustedes, sobre todo las mayores, nosotros teníamos en el colegio el rol de la maestra general, que era una especie de directora? No sé si realmente era la directora o la directora era la superiora, no lo recuerdo bien, pero el papel de la maestra general era acompañar, íbamos muy elegantes, muy uniformaditas cuando pedíamos cita a su oficina, ¿no? A conversar con ella también se acercaba a nosotros. Creo que era un rol importante. Entonces, hoy no hay maestras generales, pero sí hay hermanas. Y lo bonito es que ahora no solamente son las RCJ las que acompañan. Me consta cómo en nuestros colegios buscan algunas o algunos maestros para contarles sus preocupaciones, sus dificultades, ¿no? Se abren con ellos. Entonces, se establece un tipo de relación mucho más profundo, sin generar dependencia, pero una relación que ya no es sola y exclusivamente de la religiosa, sino también de los laicos. Y las chicas y los chicos saben buscar quién es la persona adecuada para ellos. No, no se meten con cualquiera, buscan. Y todas tenemos en nuestro haber laicos a los cuales hemos querido muchísimo, admirado mucho y que también hemos confiado, incluso hemos invitado, yo me acuerdo el viaje de promoción nuestro a Arequipa, fueron laicos con nosotros, no fue ninguna religiosa. Entonces, cosas de este tipo que a pesar de los años, uno sigue unida a sus hermanas, a las religiosas y al personal laico que tuvo alguna influencia con ellos. Pasamos al siguiente tema, al siguiente eje, perdón, que es, a ver, que aparezca en pantalla, estudios fuertes. ¿Por qué? Porque es el pasaporte a un mañana mejor. Hoy día, quien no tiene estudios de cualquier tipo, ¿no? Así, serios, fuertes, de verdad, no sale adelante, ¿no? Entonces, por eso les he puesto ahí, ¿no? El pasaporte para un mañana. Eh, Educar en el Sagrado Corazón es educar, pues, al ser humano entero, ¿no? En su integridad. Formar personas en relación. Los estudios fuertes iban muy acompañados de acuerdo al plan de estudios que arranca con Magdalena Sofía, pero que a lo largo de los tiempos se han ido actualizando, ¿no? Yo recuerdo en el 1900, Margarita, tú te debes acordar, cuando hemos trabajado acá toda América Latina, eh, toda la cuestión educativa como un aporte de las provincias de América Latina por los 200 años de la cooperación. Y va hablando de cada área. Por ejemplo, cómo formamos a través de la matemática, cómo formamos a través de las ciencias, cómo formamos a través de sociales, etcétera, etcétera. La parte de gestión pastoral fue lindísimo, porque fueron varias etapas que vinieron las hermanas al Perú y se pulió esto con las que ustedes conocen a Shona García, se pulió este documento y fue el regalo que le hizo América Latina a la congregación. Nosotros como país somos un país pues muy educador, que no es igual en los demás países por otras razones que ya se las voy a explicar después. Entonces, creo que estos estudios fuertes, lo importante es desarrollar esas capacidades, enseñar a investigar a los niños, la capacidad de admiración hasta de ¿cómo se llama? De las hormiguitas, de los chanchitos de la tierra, de la flor,
cuando uno enseña a admirar desde tan pequeño, va a tener una capacidad de grandeza espiritual muy, muy linda, ¿no? Porque es ver lo bello, lo bueno, ¿no? Para lo que sirven todas las cosas de la creación. Entonces, de verdad, yo de lo que yo veo ahora en nuestros colegios, sean particulares, estatales, instituciones superiores, todas se preocupan por elevar el nivel académico. Que estamos viviendo una situación difícil ahora, sí, porque después de 2 años de pandemia no es lo mismo que el presencial, pero ni psicológica ni la parte tampoco, sí, pedagógica, no, no es lo mismo. Pero ahí están dándole fuerte para tratar de nivelar, ¿no? Sí, va a haber un vacío de todas maneras con esta cuestión de la pandemia. Entonces, ¿cómo en estos estudios fuertes para Magdalena Sofía empezaba desde lo más simple, desde los deportes, desde el arte, ¿no? Y va siguiendo hasta llegar a la filosofía. Entonces, creo, por ejemplo, Sofiano, ¿cuántos años está? Y sigue con Adecore. Lamentablemente es muy caro, muy caro. Entonces, ese lujo de participar en Adecore no se lo pueden dar los colegios pues, estatales, ¿no? Sí, entonces, eso es, pero lo bonito es que coge a toda la persona, la parte psicomotriz, la parte intelectual, la parte espiritual, ¿sí? El saber enseñar a pensar, a criticar, a emitir un juicio, a saber hablar en público, ¿sí? Hoy día, realmente de lo que yo he visto, es otro tipo de formación intelectual, ¿sí? Mucho más participativo, más activo. Los chicos los mandan a investigar desde la primaria, cosa que en nuestra época no era así, más bien era privilegiar la memoria, ¿no? Pero un análisis estructural de una situación, no, para nada. Hoy eso es lo normal y si no lo hace está pésimo. Pasamos al siguiente. El ambiente de familia, que es lo que siempre ustedes han escuchado, nosotros hemos dicho, ¿no? Ese ambiente de cercanía, de relación, de acogida, de capacidad de celebraciones. Recuerden ustedes los asuetos, recuerden ustedes el teatro. Además eran teatros así bien, bien solemnes. La madre vicaria al frente y qué sé yo, ¿no? Pero nos reíamos mucho los recreos, nos obligaban a jugar, no a estar conversando sentadas, sino a jugar para que nos relajemos, nos distensionemos, etc. O sea, era todo un conjunto de cosas que era lo que generaba ese ambiente de amistad, de cariño, ¿no? Incluso algunas de ustedes, igual que yo, hemos ido al colegio para ayudar a las hermanas a pegar los nombrecitos, a limpiar los zules de los escritorios, qué sé yo. Yo me pasaba cuando, si no estaba en la playa, estaba en el colegio metida con Gloria Peirano, ayudándole montones de cositas, de cositas. Y ese era así, nos bajaba un chocolatito y ahí estábamos, contentísimos. Bueno, entonces tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Que formamos una gran familia, ¿no? Y que los éxitos, los fracasos, todo se comparte, se ayudan, ¿no? Eso es lo bonito, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Otro tema que siempre nos ha preocupado, y sobre todo al Perú, por la cantidad de instituciones que tiene, es la formación de maestros con nuestra espiritualidad. Esto es el detalle, con nuestra espiritualidad. No es cualquier maestro. Entonces, hay un estilo, ¿no? Que es propiamente nuestro, va dentro de nuestra espiritualidad, para podernos adaptar a la edad, a las circunstancias de cada chico, chica, ¿no? Encontrar respuestas a sus interrogantes, ¿no? Eh, Estar atenta o atento al crecimiento de cada persona, adaptación a la edad. Esto lo tenía Sofía muy claro.
no podía ser igual para unos que para otros. Era adaptarse a cada edad. En el Perú, por ejemplo, hace ya unos años, se constituyó el equipo de educación, así se llama, equipo de educación, ¿no?, de la provincia, conformado por religiosos y laicos, eso es lo bonito, ¿no?, que han ido organizando encuentros presenciales y también por Zoom con hermanas, estos últimos, sobre todo estos 2 años de pandemia, con hermanas de México y de España, sobre un tema de educación, sobre nuestra espiritualidad, porque hay que ir contagiando a los laicos nuevos, ¿no?, nuestra espiritualidad. Durante muchos años, la provincia del Perú subvencionó encuentros en el Chalet, por ejemplo, que organizaba a través del Pedagógico de Monterrico para, por ejemplo, este año vienen los profesores de matemática desde inicial hasta superior. Y Monterrico era el que organizaba toda una jornada de un par de días, 3 días por lo menos. Los de afuera, por ejemplo, Jaime, venían internos al chalet, ¿no? Bambamarca venían internos al chalet. Y a poder actualizarse en esa línea. Y cada año era una línea diferente. Esto fue extraordinariamente bueno, pero también muy caro, porque era traer a los ponentes, los viajes subvencionados, pagaban algo el profesor porque también estaba siendo capacitado, ¿no? Pero sí era caro. Entonces, y lo interesante era pues que venían profesores desde chiquitos hasta el superior. Entonces, se veía la línea de continuidad, ¿no?, de esa área a través de los años. Y lo último que hemos hecho es un diplomado que la UNIFE apoyó muchísimo, ¿no?, porque daban el diplomado con rango pues de la UNIFE. Entonces, por ahí pasaron nuestras hermanas religiosas jóvenes, también los laicos, maestros, sobre todo los de provincia, que era lo que nos interesaba, y los laicos, las RCCJ, sí, y los administrativos. Después terminaron pasando y daban examen, sí, y presentaban sus proyectos que harían en este tema en su respectivo institución. Y lo tenían que compartir, y eso estaba calificado. La UNIFE fue una chamba grande y fue un apoyo enorme y un agradecimiento enorme que la UNIFE facilitara estos diplomados, porque el diplomado se llamaba Diplomado en Nuestra Espiritualidad, ¿no? Y duró varios años. Ya eso, en aquel entonces, ya después nos ha cogido la pandemia y hemos parado. Y bueno, yo supongo que el equipo de educación irá buscando también otras formas de actualización. Ahorita, gracias a la pandemia, todos se han puesto en FA y por Zoom se están haciendo muchas cosas. Y lo lindo es que, por ejemplo, Sofiano mandó a Trujillo, que lo pidió, una capacitación sobre tal asunto. Las del Sofiano, un grupito, fue. Había otro tema que el Sofiano pidió ayuda y nada menos que al centro, donde yo soy ahora la representante legal, ¿no?, de la congregación. Entonces fue el director al Sofiano a preparar, no sé pues a cuántos maestros serían, no lo recuerdo, allá. O sea, puede ser indistinto. No creamos solamente que la UNIFE y el pedagógico hacen otros. Y humildemente también yo con mucho orgullo puedo decir, mi profesor de computación era un programa que tenían que aprender los maestros. Fue que es el director actual del CEPRO del Chalet, que ya les vamos a explicar. Les voy a explicar después cómo fue el asunto. Bueno, entonces, estos, miren ustedes, 2, 4, 6, 7 ejes, ¿no?, que son importantísimos para nosotros, que somos una provincia eminentemente educadora. Vamos a ver por qué va a ser este cuento.
Pasamos a la siguiente. A ver, esto parece ser una fotografía. Estaba mirando la ventana, creo que debe haber sido San Pedro. La congregación siempre ha sentido el llamado a la educación en el sentido más amplio de la palabra. En la época de Magdalena Sofía, por ejemplo, si había necesidad de tener a huérfanos, los tenía. Si había necesidad de responder a otra necesidad, los tenía, ¿no? Entonces, entendía la educación no solamente desde el aula y con internado, porque era la única forma en la época de Magdalena Sofía que se podía entender. Hoy día eso ha cambiado muchísimo. La provincia del Perú está muy marcada en su ser educador. ¿Por qué? Porque en la época del presidente Pardo, él mandó a sus hijas a estudiar, creo que a París, y le encantó, se sentía pues lo máximo. Le pidió a la superiora general de la congregación que la congregación venga al Perú a encargarse de la formación de maestros. Y así empieza en San Pedro en la formación de maestros, ¿no? Ven ustedes los uniformes de acá, pues son de la época antiquísima, ¿no? Pero bueno, pero podemos ver al fondo también una comanda, que a lo mejor la práctica también estaba el colegio de aplicación, que también funcionó en San Pedro, ¿no? Y así empezamos, digamos, con la formación de maestros que daban exámenes por departamentos. O sea, a Tumbes se le asignaba 2 becas, a Cusco 2, a la otra 4, a Lima 6 y cosas por el estilo. Tampoco eran muchísimas, ¿no? Entonces, eran becadas totales. Entonces, pasaban por un examen y entraban. En esta... Apaguen, por favor, los micros. Apaguen los micros, ¿eh? Ay, Dios mío. Tu micro está apagado, Lilian. Esperas que sí, me apagaron con todos. Ya. Enriqueta Purroa, Enriqueta Purroa, Henriette Fioretti y Mercedes Tapia. O sea, vinieron de todos los países, de 3 países distintos. La Mercedes Tapia era chilena. Y empieza la Escuela Normal de Preceptoras. El primer colegio se inicia en la calle del Sauce, ¿no? El 4 de agosto del 1876, en un primer viernes, muy significativo, ¿no? Pero fue cambiando de locales. Vamos a ir viendo ahora por qué locales ha pasado. Entonces, en el Perú, en el caso peruano, claro, el tener la escuela normal, porque ha tenido varios nombres, preceptoras, normal, etcétera, etcétera, nos ha marcado enormemente, porque las vocaciones, lógicamente, han salido muchas de la normal de Monterrico, ¿no? Porque ya eran gente mayor, más maduras, etcétera, etcétera. Entonces, al ser maestras, claro, han priorizado esto. En otros países no ha pasado lo mismo. Según las necesidades, por ejemplo, yo he visto en Uganda, Kenia, postas médicas, ¿no? Porque la salud ahí era muy importante. En Egipto, un centro para quemados porque los niños cocinan en el suelo. Entonces es muy fácil que el niño se caiga en la candela y se queme. Entonces tenían como un jardín lleno de, ¿cómo se llama esta plantita? Lalo, sí, porque con eso lo curaban pues baratito, ¿no? Sí. Entonces, depende de los países el peso que le han dado a la educación formal, que es lo que llamamos. Pero la educación es a nivel de salud, a nivel de derechos humanos, a nivel, sí, de muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que esa es la apertura que ustedes no han visto, porque solamente han visto Perú, nada más, y que creen que solamente estamos dedicadas a dentro del aula. Y vamos a ver, les voy a pasar ahora toda la rueda de cosas que nosotros tenemos en este momento
a nivel de provincia del Perú. ¿Seguimos? Miren ustedes, les estoy poniendo acá los nombres oficiales. Nosotros seguimos llamando a los colegios, colegios, y no son colegios ya. Todos los colegios han cambiado, particulares o estatales, se llaman instituciones educativas. Entonces, miren el nombre enorme que le han dado a lo que nosotros conocemos como el pedagógico de Monterrico. Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico. Ese es el nombre oficial. Porque para que puedan unirse a la ley universitaria, nosotros tenemos, creo que es el único, por ahí creo que hay otro, el de Bellas Artes también, que tiene el rango universitario. Las chicas salen con bachillerato, licenciatura. Entonces, creo que esta actualización creo que es muy importante. Pero, lógicamente, que en el vocabulario normal seguimos diciendo, vamos al pedagógico, o vamos al IPNM, Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, que ese es el nombre que ha tenido muchos años, pero ha tenido varios, ¿no? Varios. Después decimos, no, colegio, Sagrado Corazón Sofiano, no, es institución educativa Sagrado Corazón Sofiano. Tenemos Monterrico, institución educativa de aplicación, es un colegio que es un aula, un laboratorio pedagógico para que las chicas o los maestros del pedagógico puedan hacer ensayos, ¿sí? Llámese de lo que sea, en cualquiera de las especialidades que tiene Monterrico, ¿no? Pero es el colegio de aplicación que está llevado por las practicantes. Ahí solamente está la coordinadora que viene del instituto, que está ahí, y otra más, no hay más. Ya. Entonces, este colegio es muy bueno, muy, muy bueno, porque claro, tiene lo último en tecnologías, en avances científicos y qué sé yo, ¿no? Son aulas pequeñas, porque tienen que ser de laboratorio, y tienen desde los 4 años, unos bebitos, 4, hasta 3 años, hasta quinto de secundaria. Después tenemos la institución educativa parroquial, porque es parroquial, Sagrado Corazón Trujillo. La institución educativa, este es graciosísimo para ustedes, así se llama, real, Institución Educativa 6053 Sagrado Corazón. Yo le he puesto entre paréntesis chalet, porque es alias chalet para nosotros, porque empezó en un chalecito que se compró para las hermanas, para que de San Pedro vinieran a descansar, empezó con catequesis, y miren, después vamos a ir viendo los colegios, ¿no? Pero en realidad el título oficial del colegio es Institución Educativa 6053, porque empezó como un colegio de primaria. Esa es la razón, ¿no? Esa es la razón. Y está poniéndome Ana María, que no me había fijado mucho, en la parte de arriba, es la parte de cuando la formación de maestros era acá en San Pedro, en este lado, ¿ya? Por acá se entra ahora a la casa de los jesuitas, ¿ya? Pero en ese momento el gobierno nos los dio a nosotros porque había expulsado a los jesuitas del Perú. Entonces nosotros hemos estado ahí y todavía queda un cuadro de la Santa Madre en el fondo de una galería enorme, con un estilo lindo de columnas y qué sé yo, muy, muy bonito, ¿no? Pero llegó un momento en que ya no sé qué pasó, y volvieron a regresar los jesuitas, porque eso es terreno, propiedad de los jesuitas, y nos sacaron a nosotros volando de ahí, y se fueron las hermanas con las alumnas aquí, acá está el chalet, ¿ya? Con un estilo propio de la época, 3 pisos con una altura enorme. Claro, esto da a la calle Guaylas, ¿no? Pero la parte de atrás da al mar. La parte de la comunidad estaba acá, pero para el lado del mar, precioso, una vista espectacular tenía yo de postulante, la verdad. Con los terremotos, estos 2 pisos se cayeron, ¿no? Porque era de quincha, de barro, se le volvió a levantar. Yo me acuerdo que Miguel Bozo, que era uno de los mejores calculistas, hicieron los estudios
levantaron una cosa muy ligera en el segundo piso, pero en el siguiente terremoto también se vino abajo. Entonces, volaron tercer y segundo piso. Queda actualmente solamente el primer piso, y en la calle Nerini, que está a este lado de acá, ¿no? Se construyó, quitándole por supuesto las canchas, una tira de aulas que tienen primero y segundo piso ya de material noble, ¿no? Pero el chalet pues tiene su estilo, su historia, ¿no? Sus particularidades, que todas las antiguas del chalet la recuerdan, bueno, todavía está ahí, ¿no? Por acá pasaba el tranvía. Yo me acuerdo de haber venido en tranvía el chalet. En la fotografía de acá arriba, esta de acá, es la de León de Andrade. O sea, arranca el primer colegio particular, que viene a ser el actual Sofiano, pero no arranca como Sofiano, arranca como, ¿cómo se llama? Colegio particular León de Andrade, porque la calle se llamaba León de Andrade, por la colmena, o sea, los jesuitas estaban en la colmena, entonces las historias que cuentan de los chicos que iban pues a seguir y piropear a las alumnas de acá, con un estilo propio. Margarita Recabarre nos va a contar después más, porque ella vivió acá y después pasó a Sofiano. Bueno, entonces seguimos. Tenemos acá también la institución educativa, también es parroquial, Madre Admirable en el Agustino, que esto empieza a pedido también del cardenal Landázuri, ¿no? Empieza una cosa muy pequeña con el trabajo de las exalumnas, por acá empieza a formarse la asociación de exalumnas, y hoy día es un colegio gigante que tiene todas las modalidades, tiene educación especial, y muy linda, muy bien. Está chiquito, pero tiene todo. Luego tiene inicial, primaria, secundaria y CEPRO. O sea, lo que nosotros en nuestra época era la laboral, ellos tienen en las tardes por turnos distintos talleres. Tienen carpintería, tienen electricidad, tienen computación, tienen no tanto como en el chalet, honestamente, pero sí tienen su CETPRO, Centro de Educación Técnico Productiva, y los mandan, cuando es posible, a que hagan sus prácticas en alguna fábrica, eh, tienen, por ejemplo, bordados, o sea, para bordar las camisetas y vaya usted a saber qué. Tienen varias cositas interesantes ahí, pero tiene más de 1000 y pico de alumnos, es enorme, enorme. Yo creo que es... salvo la universidad, creo que es el que más alumnado tiene. Después tenemos la institución educativa Sagrado Corazón Jaén. Jaén es un centro de estudios solamente de secundaria, pero en la tarde funciona un CEBA, o sea, un centro de estudios de básica alternativa. O sea, para chicos con muchas dificultades en los colegios, tanto por sus niveles intelectuales, porque salieron embarazadas, porque no los aguantan en los colegios, porque han tenido problemas de droga, robo y cosas por el estilo. Entonces, en Jaén, lo lindo es que se les da la posibilidad de sacar sus estudios secundarios con un nivel más bajo, valgan verdades, pero lo sacan, que les va a permitir no solamente levantar su autoestima, sino poder tener algún trabajo más o menos presentable. Entonces, Jaén tiene esa modalidad, y tienen ahora un local nuevecito, precioso, construido por el gobierno, que lo acaban de inaugurar este año, porque terminaron el año pasado, pero con la pandemia nadie fue. Entonces, precioso porque esa zona era de arrozales, entonces tiene como desniveles. Entonces, es muy bonito porque han hecho escaleras, han hecho de todo, entonces, con jardines, con árboles, entonces, muy simpático, la verdad. Yo he trabajado ahí. Entonces ya tenemos a Institución Educativa Sagrado Corazón Jaén. Después tenemos el Centro de Educación Básica Alternativa Alcides Vázquez en Bamba Marca. Igual, esta es educación básica alternativa. Esto empezó pensando en campesinos, porque yo cuando fui a la fundación, honradamente no había nada en el campo, nada, ¿no?
que no tenían posibilidad de estudiar ni la primaria ni la secundaria. Esto de acá, por favor, este Alcides Vázquez, apágalo, Ana María.